Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición de un día más, Señor, por estar reunidos en el hogar. A los que están trabajando, bendícelos, Señor, bendice el fruto del trabajo de sus manos. Gracias por los alimentos que nos diste el día de hoy y sobre todo por el cuidado que pusiste en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches otra vez, señores. ¿Cómo están? Ya estamos aquí de nueva cuenta, llevando la palabra de Dios a sus hogares. Esperemos que les sea de utilidad. Ya saben, como siempre les hemos dicho, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor diríjanla en forma de comentario aquí en el canal de Facebook o de plano, mándenos un mensaje ahí al grupo de Facebook que tenemos también. Son dos, uno es el personal, búsquenlo como Antonio González, y el otro es el grupo donde resolvemos dudas, damos algunos pequeños comentarios y todo lo demás. Perdón, se me había olvidado conectarla. Este, ahí pueden enviarlos y con todo el gusto del mundo les resolvemos o les ampliamos sus dudas. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca el capítulo 21 del libro segundo de Crónicas. Ya, ¿qué nos faltan? 11 versículos, creo, no, 15 capítulos nos faltan, ¿no? Ya estamos a la vuelta de la esquina a terminar el plan. Van a ver que vamos a llegar con bien. Bueno, pero antes de empezar, ¿qué es lo que vimos ayer? Ayer leímos dos capítulos, el 19 y el 20. En el capítulo 19 vemos que Jehú, el hijo del profeta Anani, por medio de Jehú, el Señor le reclama a Josafat que por qué anda haciendo alianzas impías, ¿no? ¿Por qué anda haciendo alianzas con quien no debe? Recuerden que Acaz siempre fue el peorcito rey de todo Israel y este Josafat hasta se casó con su hija, ¿no? Pero bueno, el Señor lo reprende y debido a eso Josafat decide enviar maestros por toda la región de Judá para que enseñaran la palabra del Señor y además también los puso como jueces y oficiales y alguaciles, ¿no? La palabra de Dios dice que los sacerdotes también ayudaban en los conflictos civiles que había, así como en los conflictos religiosos. Y en el capítulo 20 vemos que otra vez Judá está amenazada por tres ejércitos, ¿no? El del monte de Seir, el de Amón y el de Edom. Este, Vemos ahí que otra vez Josafat comprendió quién era el Señor de los ejércitos y le clamó por ayuda al Señor y el Señor le contestó, le dijo, ni siquiera vas a tener que meter tú las manos, no vas a hacer la guerra porque yo los voy a destruir. Y ahí la palabra dice que confundió a los ejércitos y se mataron entre ellos. Y no solo se mataron entre ellos, sino que también la palabra menciona que fue tan grande el botín que obtuvo Josafat de ese intento de guerra que tardaron 3 días en recoger todo el botín que había dejado por ahí. Bueno, también por ahí vemos que el reinado de Josafat fue uno de los mejores que pudo haber tenido Judá, al igual que el de su papá Asa, ¿no? Fueron de los mejores reinados, pero tampoco él pudo quitar la idolatría del país, ya estaba muy arraigada. Ya vemos que desde ese tiempo ya la idolatría estaba hasta el tope, ¿no? De hecho, por ahí leemos en Reyes que tenían el templo de Dios y a un ladito tenían altares. Hubo sacerdotes que permitieron que se metieran altares al templo del Señor. Pero bueno, eso ya lo leímos en Reyes. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca el capítulo 21 del libro segundo de Crónicas y escrito está, Reinado de Joram de Judá. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre les había dado muchos regalos de oro y plata y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado, pues, Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Mas el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros
y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También, en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado al Señor, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicaran tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: El Señor, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicara Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí el Señor herirá a tu pueblo con una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces el Señor despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no les quedó más sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Híjole, bueno, estamos viendo cómo es increíble cómo el papá hizo lo bueno y el hijo no, ¿no? Ahí mañana haremos el comentario acerca de cómo los jóvenes se descarrían, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el libro de Zacarías capítulo 5, pero antes vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que vimos ayer en el capítulo 4. Ayer vimos otra de las visiones que tuvo Zacarías. En esta ocasión tuvo una visión del candelabro de oro y los dos olivos. El significado de esta visión es que Israel era el portador de la luz de Dios. ¿Cómo se llama? Recuerden que el Señor los había puesto como sacerdotes y luz del mundo, y que ellos lograron reconstruir el templo, pero gracias al Espíritu de Dios que los había inundado. El candelabro de oro representa a Israel como un testigo de Dios, como un sacerdote, como el real sacerdocio en el mundo, y solo podía cumplir su función siendo precisamente la luz del mundo. ¿Por medio de qué? Por medio del aceite, que es el Espíritu Santo. Recuerden que siempre que hablamos de unción de aceite, se hablaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de la unción, se habla de la unción del Espíritu Santo. No anden comprando ahí aceititos chafas, aceite de carro quemado y diciéndoles que es milagroso. Ujú. Y las dos ramas de olivo que vio en su visión son los dos ungidos que había elegido el Señor, que estaban delante de él. Y en ese tiempo, en esa ocasión, se refiere a Josué, que era el sumo sacerdote, y a Zorobabel, que era el gobernador. Ellos representaban los oficios de sacerdote y rey, que después representaría a Jesucristo en una sola persona. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Como les decía, en esta ocasión nos toca el capítulo 5 del libro de Zacarías, y escrito está: aquí hay dos visiones, el rollo volante. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Ya lo he hecho salir, dice el Señor de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. La mujer en el Efa. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, y le dijo: esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña,
y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea casa edificada en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Bueno, dos visiones medio intensas las que vio el buen Zacarías. Mañana, si Dios lo permite, estaremos dando el comentario correspondiente. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Juan. En esta ocasión nos toca el capítulo 8, pero antes vamos a ver algo que nos pareció interesante comentar del capítulo 7 que leímos ayer. Cuando la gente escuchaba a Jesús, cuando lo estaban escuchando en persona, así en vivo, que les daba sus sermones, les daba sus prédicas, todos quedaban convencidos de varias cosas. Una, que era el profeta que Moisés había anunciado en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 18. Ahí Moisés, Dios le había dado revelación acerca de que iba a levantar un profeta, y todos los que escuchaban a Jesús decían que él era ese profeta. Después vemos también que algunos se convencieron de que era el Mesías que Israel estaba esperando. Ajá, aunque en ese tiempo los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los estudiosos de la ley, ellos decían que Jesucristo no podía ser el Mesías porque decían que él no era descendiente de David y además había nacido en Galilea. Pero bueno, si ellos se hubieran tomado la molestia de investigar un poco más, se hubieran dado cuenta que Jesucristo nació en Belén de Frata, cumpliendo una de las profecías que ya vimos en los libros que hemos leído, en el de Miqueas, ¿no? Que dijo que iba a nacer el Mesías en Belén de Frata, y ahí fue donde nació Jesucristo. Además, si hubieran investigado el linaje de María y el linaje de José, se hubieran visto que por los dos padres descendía de David. Ok, en este tiempo es lo mismo, es lo mismo. ¿Cuántas veces hemos oído a estudiosos, a personas que dicen que son sectarios o que tienen unas doctrinas medio extrañas, en el sentido que dicen que Jesucristo no es más que un ejemplo de vida, que Jesucristo fue el mejor maestro que existió, que Jesucristo fue el mejor hombre que pudo haber existido? Inclusive algunos dicen que fue un espíritu, ¿no? Bueno, eso lo vemos en estos momentos en el mundo, ¿no? De hecho, por ahí inclusive hay personas, ya son así los menos los que creen que Jesucristo no existió, que solamente es un personaje de leyenda. Por ahí inclusive hay una persona, no recuerdo su nombre ahorita, un ateo, que dice que Jesucristo fue un invento de Pablo, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? En alguna ocasión, estaba yo platicando con un ingeniero que tenía maestrías y no sé qué tantos estudios, y él decía que Jesucristo, ¿cómo se llama? Que la Biblia era mentira, que Jesucristo no es que no hubiera existido, sino que no tenía todas las cualidades que nosotros le habíamos dado, y que decía que éramos unos ignorantes y todo esto, ¿no? Y él me dijo que la Biblia no era cierta, que tenía errores, que tenía contradicciones, que lo que tenía ahí eran pensamientos figurados, que había sido modificada por el hombre. En la respuesta a mi pregunta le pregunté que cuál había sido el tema de su tesis, que si él había hecho tesis para titularse. Y él me dijo que sí. Yo le dije: ¿sabes qué? Tu tesis es la peor basura que se ha escrito entre todos los estudiantes, ¿no? Yo no sé por qué pasaste, por qué te otorgaron la cédula de ingeniero, cuando tu tesis es la peor aberración que se ha escrito en toda la historia del tiempo. Obviamente él se molestó y se molestó muchísimo, ¿no? Y yo le dije: ¿por qué te molestas? Yo no he leído tu tesis, pero puedo inferir que así como tú eres, tu tesis es la peor abominación del mundo. Y le dije: de esa misma manera yo te compruebo que me digas cuántas veces has leído la Biblia. Y él me dijo que nunca la había leído. Entonces le dije: bueno, así como yo me estoy permitiendo dar una de las peores opiniones que puede haber de tu tesis, porque jamás la he leído y no me interesa leerla, de la misma manera estás actuando tú, porque jamás has leído la Biblia, y cómo te atreves a hacer un comentario sin ni siquiera saber su contenido. Esa es una de las maneras en que pueden acabar con las preguntas de las personas que les dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Cuando me he enfrentado así a varias personas, mujeres, hombres, personas que dicen saber mucho, que tienen mucho conocimiento, y que me dicen que la Biblia es falsa, que la Biblia fue escrita por hombres, que la Biblia que contiene errores o que contiene contradicciones, antes de empezar a pelear, lo primero que le tienes que decir es que cuántas veces ha leído la Biblia.
Y después de esas veces, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Que te diga cuántas versiones diferentes has leído de la Biblia. Y todavía más, cuánta historia has leído alrededor de la Biblia. Con eso lo sacaban. ¿Por qué? Porque generalmente aquel que dice que la Biblia fue escrita por hombres o que no es cierto o que tiene errores, nunca han leído la Biblia de manera completa. Entonces, ¿cómo se pueden emitir un comentario de esa naturaleza cuando no tienen conocimiento acerca de lo que están hablando? Por eso es importantísimo que nosotros leamos continuamente, diariamente la palabra de Dios para que cuando nos toquen personas de esa naturaleza y se atrevan a hacer un comentario desfavorable acerca de nuestro manual de vida, pues los acaben sencillamente con la pregunta de ¿cuántas veces has leído la Biblia? Ok, 2 veces. ¿Cuántas versiones has leído para que tú me digas que contiene errores? Ajá, ahora, yo te pido por favor que me cites, ya que te consideras que la Biblia tiene errores o que tiene incongruencias, por favor cítame 5 ejemplos. Ni siquiera 2 les van a poder dar porque nunca han leído la palabra del Señor. De la misma manera, todos los que dicen que Jesucristo no es Dios, nosotros debemos responderles con lo que dice la palabra en Romanos 1:25 y Romanos 9:5, creo que es. Ahí corríjanme por favor de mi error, donde dice el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ajá. Con eso ya tenemos la confianza de que nuestro Señor y Salvador es Dios totalmente. Esto es otra prueba de su deidad, ¿no? Cuando Pablo dice, el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Romanos 1:25 y Romanos 9:5. Bueno, vamos a continuar con la lectura en esta ocasión del Evangelio de Juan en el capítulo número 8 y escrito está. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándolo, para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu padre? Respondió Jesús, Ni a mí me conocen ni a mi padre. Si a mí me conocieran, también a mi padre conocerían. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Otra vez les dijo Jesús, Ya me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y les dijo, Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy en sus pecados, morirán. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo,
sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. La verdad los hará libres. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos y conocerían la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Son de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme, a mí, hombre, que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios. Olas. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no lo conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Híjole, bueno, aquí otra vez Jesús, yo soy, poniéndose el nombre de Dios dado en Éxodo 3:14, ¿no? Dándoles una lección a los judíos. Bueno, mañana, si lo permite, si Dios lo permite, haremos el comentario pertinente. Si quieren ustedes saber un poquito más acerca de lo de la mujer adúltera, espero hacer ese comentario el día de mañana. Les recomiendo que lean un libro que se llama Jesucristo visto a través de los ojos del Medio Oriente, de Kenneth Bailey. Ajá, léanlo, está muy, muy bueno. Van a obtener luz sobre muchas cosas, incluso sobre la Navidad. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo número 9 del libro de Apocalipsis. Pero antes vamos a ver algo. Vimos en el capítulo 8 que se abrió el séptimo sello. Ajá, dice la palabra: se abrió el séptimo cielo y toda la tierra y todo bueno, en toda la tierra hubo un silencio como de media hora. Ujú. Eso nos da a entender que el juicio que venía iba a ser terrible, ¿no? Bueno, ya de ahí, como el séptimo sello no nos habla de un juicio en específico, podemos entender que el séptimo sello da la apertura a las 7 trompetas.
Las primeras cuatro trompetas tienen que ver con la naturaleza alrededor del hombre. Ajá. Y las últimas tres trompetas tienen que ver con el hombre mismo. O sea, como que van creciendo en intensidad los juicios, ¿no? Ahorita vamos a ver los trompetas. Ay, acá están. ¿Cuál es la primer trompeta? Ok, la primer trompeta dice que una tercera parte de los árboles y de toda la hierba verde que había en el mundo se quemó con granizo y fuego mezclados con sangre. Ajá, este juicio se debe de comprender literalmente. Tal cual está, así se debe de comprender. Ahorita que sigamos con la segunda trompeta, vamos a explicar un poquito más. Pero así, tal cual lo dice la palabra, no da ninguna figura literaria, no da ninguna retórica, no da ninguna analogía. Ahí dice que los árboles y la hierba verde de todo el mundo, la tercera parte se quemó con fuego, granizo, mezclados con sangre. La segunda trompeta, bueno, esto de que se quemaron los árboles y la hierba verde nos debe de llevar a una conclusión. ¿Cuál es? Va a haber hambre en la tierra. Ajá. Imagínense cuántos somos en la tierra. Bueno, ya se había acabado la tercera parte, ¿no? Pero ¿de dónde vamos a conseguir comida si ya toda la hierba y los árboles han sido quemados, ¿no? Va a estar bien dura la comida. Eso nos lleva también al caballo negro cuando vimos en el cuarto sello, tercer sello, que fue soltado el jinete del caballo negro y el cual es el hambre. Como todo está... otra cosa, aquí se los voy a hacer y al final se los voy a hacer el comentario. Tenemos que entender que aun y cuando en la palabra del Señor nos está dando así como un escalón, como una listita de las trompetas, los sellos y las copas de la ira, no es que sean así cronológicos, sino que todos pueden ir sucediendo al mismo tiempo o pudieron haber sucedido primero las trompetas y después los sellos o después las copas de la ira. No es que sea en orden cronológico, sino que se pueden dar cada uno de los sucesos al mismo tiempo. Si aquí nos está diciendo que se quemaron la tercera parte de los árboles y de la hierba verde, tiene que ver con la apertura del tercer sello, que es donde se libera el jinete del hambre, ¿no? Bueno, la segunda trompeta dice algo como una gran montaña. No dice una montaña literal, dice algo como una gran montaña fue echada al mar y que acabó con la tercera parte de los seres vivientes y de las naves que ahí andaban. Ajá, y que las aguas del mar se convirtieron en sangre. Ok, cuando dice algo como una gran montaña, eh, los eruditos bíblicos, no, de que va a caer algo en el mar, va a caer algo en el mar de que qué es, realmente no se ponen de acuerdo. Muchos lo ven como la Tercera Guerra Mundial, como una conflagración de guerra a nivel mundial, otros lo ven como un meteorito, otros lo ven como un asteroide que cae en el mar digo, han visto las películas estas, por ejemplo, la de Impacto Profundo o la otra, ¿cuál es la que está bien fantasiosa? La de Bruce Willis, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero en las dos podemos ver que pedacitos de asteroides caen al mar y el tsunami que genera, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si cayera una piedra de ese tamaño ahorita en el Golfo de México, probablemente llegaría la inundación hasta el Distrito Federal, hasta la Ciudad de México. No estamos hablando, porque dice una gran montaña, no dice un pedacito de montaña, no dice una roca, algo como una montaña. Imagínense el tamaño que tendría que tener ese asteroide o si cayera ahí. Otros dicen que puede ser una bomba nuclear. Digo, si nosotros hemos visto imágenes o videos acerca de la explosión de Hiroshima y Nagasaki, podemos ver que son cosas terribles, ¿no? Ahora imagínense con todo el armamento que hay a nivel mundial, que dicen que no sé cuántos miles de potencia más tiene que una bomba atómica, podría ser también eso, ¿no? O sea, acabar con todas las naves, pudiera ser que se las hubieran lanzado a una nave para destruir con todo un ejército. Bueno, la tercer trompeta, la estrella llamada Genjo. Ajá, en esta ocasión, esa estrella llamada Genjo va dirigida al agua potable, al agua dulce, al agua que podemos utilizar para consumo humano. Ajá, ahí la palabra ajenjo prácticamente significa veneno, significa amargo, ¿no? Ajenjo significa amargo en el sentido de que es venenosa. De hecho, el ajenjo era utilizada por las brujas en la Edad Media para tener simulaciones acerca de que volaban. Por eso les digo ahí de que las brujas vuelan los que andan ahí consumiendo porquerías, ¿no? Porque en realidad lo que ellas tomaban eran té de ajenjo
en grandes cantidades para tener alucinaciones y creer que volaban. Bueno, en este caso también los eruditos, en medio de tanta simbología, unos también, aquí la mayor parte de los eruditos bíblicos dicen que puede ser una especie de guerra química, ¿no? Que si tú acabas con los recursos de tu enemigo, el enemigo se va a tener que rendir. ¿Por qué? Pues de dónde come, ¿no? Vemos que, de hecho, en la palabra de Dios, cuando leemos los libros de los profetas, vemos reyes, vemos crónicas, nos damos cuenta que cada ejército sitiaba a una ciudad. ¿Por qué? Porque como cortaban el suministro de alimentos, de agua de beber, les envenenaban los pozos. ¿Para qué? Para que se rindieran de manera total. De la misma manera, ese ajenjo va a caer sobre los ríos, sobre los depósitos de agua dulce. Por eso cuando dice que cae sobre depósitos de agua, sobre los ríos, el agua para beber, no podría caer sobre un solo río, tendrían que caer sobre varios para poder contaminar todo. Entonces muchos dicen que probablemente se deba a una guerra bacteriológica. Y la cuarta trompeta, esta es la más difícil de interpretar, donde dice que el sol, la luna y las estrellas van a perder la mitad de su brillo y solamente va a alumbrar la tercera parte de cada una de ellas. Ok, no sé si ustedes han visto películas posapocalípticas. Por ejemplo, hay una que se llama El Camino, muy buena película. Hay otra, ¿cuál es? La de Matrix también. ¿Cuál otra película? Ah, la de Terminator también creo es. No, esa no. La de Matrix, la de El Camino, varias más nos presentan el escenario después de una guerra nuclear. Y vemos ahí que debido a la contaminación nuclear, debido a la contaminación que causaron en el ambiente, hay nubes en el cielo que no permiten el paso de la luz solar, por lo cual el planeta se está congelando, por lo cual hay mucha contaminación y no podemos ver la totalidad del sol. Y si no podemos ver la totalidad del sol, mucho menos de la luna y mucho menos la de las estrellas. Y ahorita en estos tiempos, con la pura contaminación que generamos todos nosotros, ya no se pueden ver las estrellas en la ciudad. Imagínense cuando ya no podamos ver la tercera parte, de qué manera va a ser todo esto. Ok, esas fueron las cuatro trompetas que vimos en el capítulo 8. Sin embargo, les dije, bueno, es que hay mucho simbolismo, mucha figura literaria, pero, pero también no podemos dejar de atribuir el hecho a que sea un plan del Señor, a que sean cosas que el Señor ha dispuesto y que con su puro poder diga, tengan para que se les quite contaminación a todo, ¿no? De hecho, es del día de la ira del Señor. Esos 7 años van a ser el día de la ira del Señor. Entonces, si el Señor quiere, tal cual está escrito en la palabra, así se van a suceder las cosas. Miren, no se preocupen por lo que va a suceder, porque si nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo, nosotros le hemos entregado nuestra confianza total a Dios, si nosotros hemos tenido un arrepentimiento sincero, si hemos nacido del Espíritu Santo, nosotros vamos a ver todas estas cosas, pero desde arriba, donde ya no vamos a correr ningún peligro. Por eso les digo, hay que vivir como si hoy viniera Jesucristo. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca el capítulo 9 y escrito está: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones y tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bueno, y hay quien no quiere creer. El primer ay pasó, he aquí vienen aún otros dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios,
diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como de cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¡Bolas! Bueno, bueno. Habrá quien no quiera repetirse y no creer en la palabra del Señor. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario pertinente y pues no nos queda más otra que darle gracias a Dios. Digo, no es que nos quede otra, no, más bien al final del comentario, no nos queda más que darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por la bendición de escuchar tu palabra, por la bendición de leer tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo en el que nos permitiste vivir, que aún podemos tener esa dicha y ese gozo de estar leyendo, de estar escuchando, todavía sin ningún contratiempo. Si tú así, dentro de tu propósito y tu voluntad está, Señor, que el día de mañana empiece la persecución de los mártires que creen en ti, danos fuerza para seguir adelante, Señor. Danos ese espíritu de reverencia que debemos de tener a ti, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía para temer a lo que viene. Te damos gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros y te pedimos que hoy no uno, Señor, sino que muchísimas personas más crean en tu evangelio, crean en lo que tú has dejado escrito, crean en tu Hijo como Señor y Salvador, crean en mi Señor Jesucristo como Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Asimismo, también reciban el Espíritu Santo, portador de vida, que nos da el aliento de vida y sobre todo nos da el discernimiento para alejarnos de todo pecado y de toda maldad. Danos fuerza para resistir las pruebas y las tribulaciones por las que estamos pasando, Señor, y en tus manos entregamos nuestra vida, nuestras posesiones, nuestra familia, todo lo que tenemos, Señor, porque sabemos que en tus manos estarán seguros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Que, que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Descansen. Hasta mañana. Dios les bendiga.